hayan pasado una muy buena semana y hoy vamos a ver una técnica que se trata de reciclar aquellas pantallas, aquellas portátiles que tenemos en casa viejas, que queremos darle una nueva vida, un nuevo color, y cómo podemos hacerlo muy fácilmente a través de la utilización de todos estos materiales que, como siempre decimos, es facilísimo, materiales que tenemos en casa, materiales fáciles de conseguir, y con técnicas también muy sencillas y rápidas de hacer. Bueno, les cuento. Los materiales que vamos a utilizar son pinturas acrílicas, lijas, barniz acrílico y en el caso, por ejemplo, que querramos colocarle alguna pantalla, también podemos reciclar las pantallas con tela, como vamos a explicar más adelante. Acá tenemos nuestra portátil de aquel color azul que muchas veces se pintaban los ambientes, las camas antiguas, alrededor de los años 80 por ahí. Se utilizaba mucho el azul y el amarillo en todo lo que era dormitorios, ambientes de descanso de la casa. Entonces nos debe haber quedado alguna portátil por ahí de ese color. Entonces justamente lo que les traje es una portátil, la base de una portátil de este color azul, y la vamos a transformar con un color que está muy de moda ahora, que es el color salmón. Es un color salmón que muchas veces lo podemos combinar con turquesas viejos, con cremas, con distintos tonos, que va mucho para todo lo que son dormitorios actuales, tanto sea para jóvenes o para también adultos, para niñas, por ejemplo. Así que bueno, es una técnica que es muy fácil de hacer. Acá tenemos como es un paso intermedio entre esta portátil y esta, y vamos a comenzar preparando la superficie. Como siempre decimos, que tenemos que preparar bien la superficie para que nuestra pátina, nuestra técnica se haga correctamente. Vamos a agarrar una lija, que puede ser por ejemplo un número 80, un número 100, 120, algo que realmente retire todo lo que es la pátina que dejó el tiempo, naturalmente, porque es una portátil antigua, o también deje la superficie abrasiva, o sea, tiene que quedar áspera cuando nosotros la tocamos con la mano. Así que lijamos en la dirección de la veta de la madera, que es naturalmente como estaría así, ¿sí? Lijamos bien. No necesitamos llegar a la madera mismo, simplemente vamos a lijar para que podamos pintar encima y se adhiera bien la pintura. Acá en esta técnica vamos a usar pintura acrílica, que es la que se utiliza para pintar cuadros, para pintar paredes, ¿sí? Mientras lijamos la superficie, ¿sí? Vamos a ir contándoles todos estos tips que tenemos que tener en cuenta. También recuerden que las pinturas al agua son más fáciles de secar, las herramientas se lavan más fácilmente. También son pinturas que se pueden utilizar en ambientes más cerrados, en una casa, por ejemplo, donde bueno, a veces hay personas alérgicas que no les hace bien el aguarrás. Entonces las pinturas al agua siempre son convenientes frente a las demás, para todo lo que son estas pequeñas técnicas que les estamos dando de reciclado de objetos. Una vez que tenemos lijada la superficie, vamos a pasarle un trapito húmedo con agua, retiramos todo el excedente de polvillo que haya quedado para que la pintura se adhiera correctamente. Entonces hacemos esto, ¿ven? Y tenemos pronta la superficie para ser pintada. Tomamos entonces la pintura acrílica que tenemos colocada acá en la bandeja y comenzamos a pintar la base de nuestra lámpara. Cuando pasamos de un color bien oscuro a un color más claro, nos va a pasar que la primera mano, ustedes ven que queda como velada, pero eso es normal, porque generalmente cuando a veces mis alumnas me preguntan, pero me está quedando mal, me está quedando velado. Bueno, esto pasa porque cuando pasamos hacia un color más claro, la primera mano siempre queda así, queda como desprolija, entre comillas,
pero es porque los colores más claros generalmente tienen mucha menos cobertura que los colores oscuros, entonces no hay que asustarse porque esto pasa y simplemente necesita más manos de pintura. Otra cosa que a veces podemos hacer cuando es una superficie más oscura que esta, de repente un gris oscuro, un negro, un borra de vino muy oscuro, podemos pintar lo que se llama un valor de sombra. En ese caso lo que hacemos es pintar un gris intermedio, un gris medio, digamos, ni muy claro ni muy oscuro, y luego pintamos del color más claro. Puede ser, por ejemplo, este color salmón, o puede ser un crema, el color que a ustedes les guste pintar, pero simplemente tenemos que primero poner ese valor de sombra para ahorrarnos manos de pintura. Eso es un tip también para lo que son paredes, las paredes de la casa, que normalmente a veces, como se usaba en una época pintar una pared de un color intenso en un ambiente y el resto de colores más tenues, esa pared a veces es difícil pasarla a un color más claro, entonces eso es una cosa que podemos hacer para facilitar el trabajo y que las manos de pintura no sean demasiadas de una pintura que de repente es un poco más, más cara que las otras, ¿no? Porque los colores a veces salen un poquito más. Entonces pintamos esta primera mano, ¿sí? Y vamos a ir cubriendo la lámpara. Una vez pasada la pintura, dejamos secar y pasamos cuantas manos sean necesarias. Ya trajimos otra de las pantallas que estamos reciclando y vamos a preparar una pátina para hacerle a la misma. La pátina, recuerdan que la preparamos con barniz acrílico y pintura acrílica. Siempre buscamos de repente un sobretono del color de base, en este caso vamos a utilizar un borra de vino y vamos a mezclar pintura acrílica, la separamos acá en un costadito, y barniz acrílico. Cuando nosotros lo mezclamos parece un color mucho más intenso, pero una vez que se seca este color va a quedar mucho más cercano al color del cual partimos, a este borra de vino, así que hay que tenerlo en cuenta cuando estamos preparando la pátina, que parece un color claro, pero en realidad va a quedar de un color más oscuro. Entonces vamos a ir pintando por sectores, así, todo este sector vamos a pintar y vamos a retirar el excedente con un trapito humedecido en agua. Comenzamos entonces retirando el excedente y se va a quedar depositado en todo lo que son las uniones de las piezas de madera, la pátina, como si realmente fuera algo que se depositó naturalmente, ¿sí? Entonces retiramos todo el excedente. Recuerden que hay que ir haciendo por tramos porque al utilizar productos al agua siempre estos se secan mucho más rápido, sobre todo cuando hace mucho calor. El secado es rapidísimo, así que entonces hay que trabajar por sectores, pasar el trapito y luego continuar al sector siguiente. Pasamos a este sector ahora, al de abajo. Todas las pantallas que tienen molduras o que tienen estas pequeñas curvas son mucho más lindas para trabajar con pátinas porque se nota mucho más en el relieve el efecto que queremos lograr. Entonces pasamos en todo este sector bien a través de las hendiduras. Bueno, dejamos el pincel en agua, siempre recuerden que los pinceles hay que lavarlos porque bueno, esa es otra cosa que es importante cuidar los materiales con los cuales trabajamos. Vamos entonces a continuar y vamos a colocar una bombita y vamos a colocarle, por ejemplo, una pantalla que
también de repente podemos aprenderla a hacer en otro de nuestros encuentros y simplemente le hacemos como una fundita, ¿ven? A un armazón que tengamos en casa también. Podemos retirarle a un armazón como este, por ejemplo, o como este que tenemos al lado, podemos retirarle la pantalla vieja y hacer esta funda de tela que se coloca con elástico, como ven acá, así. De esta forma la vamos a apretar y la vamos a colocar, así. Esto le da un aire mucho más romántico, más vintage. De repente este tipo de pantallitas son adecuadas como para cuartos infantiles o tal vez de adolescentes. O si quisiéramos, por ejemplo, para un dormitorio más formal, podría ser de un color liso o con algunas flores más grandes, con alguna decoración distinta. Entonces este tipo de pantallas se colocan así directamente sobre la portátil y bueno, vamos a prenderla y ahí nos quedó pronta nuestra pantalla reciclada. Espero les haya gustado la técnica y nos vemos la próxima semana con nuevos tips decorativos de Facilísimo.